Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy vamos a conversar con Pablo Cabrera, embajador de Chile en muchos lugares. Hoy ya retirado de la carrera diplomática, pero conservando su rango de embajador, por supuesto. Muy bienvenido, Pablo Cabrera, gran analista político internacional. ¿Cómo está, Federico? Encantado de estar de nuevo con ustedes. En vacaciones todavía. Así es, pues, oye, la prensa no para. Y están pasando Es cosas, ¿no? difícil estar en vacaciones hoy día. Sí, Es muy difícil, sobre todo para la prensa. Oye, Pablo, mira, tú así eres es. un analista internacional muy reconocido y tenemos interés de conversar contigo sobre los efectos geopolíticos de la vacuna contra el COVID, ¿cierto? Y de quienes lo producen, quienes la distribuyen, los países que están teniendo en ese sentido ciertas ventajas respecto de otros, y cómo eso tiene un efecto en el mapa geopolítico mundial, ¿no? Bien, Eso, Pablo, va a partir. me Y parece, bueno, si me nos queda parece, me tiempo, me parece. gustaría que en relación con eso hablemos algo de Estados Unidos y de la nueva administración y el efecto Trump. Pero partamos por conversar y poner el foco en la vacuna. Ya no es el COVID. Ya, Ya el COVID está y no, nos ha acompañado un año y todo indica que nos va a seguir acompañando por un tiempo, pero ahora lo clave es la vacuna, llegó la vacuna, se están distribuyendo las vacunas, se está por lo mismo empezando de a poco a producir la inmunidad gracias a la vacuna. Pero eso tiene efectos internacionales y nacionales, efectos geopolíticos. Eso así es lo es. que querría tu mirada. Bueno, el sustrato de todo esto es que ningún país está seguro mientras los otros no lo estén. Entonces creo que cuando se habla de vacunas se habla de seguridad sanitaria, se habla de un instrumento para garantizar la recuperación y el combate a la pandemia, que el mundo empiece a funcionar en los términos que funcionan, pero buscando obviamente el bienestar social de la gente, la paz, la seguridad y la certidumbre respecto a la vida. Y eso significa que ha habido muchos cambios, se ha necesitado liderazgo, se ha necesitado mucha investigación, con el objeto de buscar un paliativo o una respuesta a la pandemia que principalmente va por la vacuna. Se han acelerado los tiempos, se han reordenado las prioridades y han habido países con mucha dificultad para lograr acuerdos para la vacuna, sea por su situación natural, sea por su situación económica, y otros que han tenido mayores recursos y mayor investigación y mayor capacidad instalada con el objeto de producir las vacunas. Entonces estamos en un momento donde todo el mundo ya no busca las máscaras y los equipos respiradores y para precaverse del COVID, sino que cómo combatirlo. O sea, la logística, después de que hay más de 200 vacunas, pero hay algunas aprobadas ya en fase 3, y algunos países obviamente lo empezaron a, a testear desde antes. Entonces, nosotros en Chile estamos inmersos en ese cuadro y nos hemos involucrado exitosamente. Y hablar de éxito cuando estamos en una vacuna parece una situación bien controvertida, pero como estamos hablando de logística y estamos hablando de envíos de vacunas y acceso a las vacunas, y estamos hablando de estabilidad y de recursos para tenerlas, obviamente que se puede calificar así. ¿Por qué? Por la previsión. Por la previsión y por la historia del país. Y yo creo que este tema de las vacunas y el éxito que puedan tener las vacunas y el éxito de proveer a los países y a la población en general de vacunas tiene también que ver con la capacidad instalada que ha existido en el mundo para enfrentar otras pandemias. Esta no es la primera pandemia que hemos enfrentado, si bien es cierto la pandemia moderna, en términos muy invasores, y creo que obviamente eso hay que analizar. Y analizarlo de la perspectiva que tú lo dices, obviamente que esto influye en muchas materias, influye en los temas de investigación, en los temas de desarrollo tecnológico, en los temas de libre comercio, en las cadenas de valor, en el proteccionismo, en el nacionalismo, en el populismo, etcétera. Es decir, tiene muchas vertientes y hay muchas plataformas a las cuales acceder con el objeto de poder satisfacer la sanidad y la seguridad sanitaria de la población y dar garantías de recuperación. Por eso hay algunos países que han tenido mayor participación en esto y hay muchos análisis al respecto. Los principales son China, Rusia y India, porque de las 3 vacunas que en el caso de nosotros están autorizadas
Una es china y la otra es rusa. Y en muchos países también. Y hay otras vacunas de Europa que han enfrentado dificultades logísticas con el objeto de poder vacunar a la población masivamente. Entonces, hay que ver también cómo se utiliza esto, cuál, más allá de las fronteras nacionales de estos países, cuáles son los objetivos para lograr que la gente pueda acceder a esas vacunas, que tienen detrás, conllevan detrás también un sentido de lograr prestigio, de lograr influencia, de satisfacer a los amigos con prioridades. Obviamente que eso es tremendamente importante desde un punto de vista si los acuerdos para tener esas vacunas son acuerdos de producción futura de vacunas, o sea, poder hacer una suerte de joint venture al futuro con los precursores de las vacunas, si es al tipo donación, o si es verdaderamente o solamente un interés geopolítico con los países amigos por influir y ganar prestigio, cosa que está dentro de estas posibilidades. Hay un país como India, por ejemplo. India produce muchas vacunas y tiene muchos precursores para vacunas y tiene una capacidad instalada tecnológica muy importante. Pero no tiene esos avances y la infraestructura logística para distribuir sus vacunas y masivamente en su propio país. Por eso ha empleado estos tres recursos: el recurso geopolítico, el recurso de donación y el recurso de coparticipación o de joint venture, principalmente con algunos de sus vecinos. Y también, de pasadita, le ha echado un raspacacho a algunos competidores, como en el caso de China, donde ha dicho, hay algunos que expanden la enfermedad y otros que ofrecen la cura, con el objeto de poder resaltar las bondades de su vacuna. Pero este es un tema que no nos corresponde a nosotros, esto como analistas hay que mirarlo desde la distancia, no desde la contingencia. Pero obviamente que India, ha entregado vacunas, muchas más vacunas que las que se han distribuido en su propio país, a países de su entorno, a Bangladesh, a las Islas Seychelles, a Mauricio, a países que ellos tienen una tradición y vacunas que, dicho sea, tienen patentes británicas. Y, o sea, hay ahí también una contradicción no solo geopolítica, sino que política y de política económica en cuanto a lo que hace India en el escenario internacional, que es un país tremendamente importante y uno de los países en la globalización que tiene más presencia hoy día. Por el otro lado está China. Y China, que es, en el caso de nosotros, es principalmente la vacuna que hemos logrado nosotros, que es la vacuna. Ellos tienen dos tipos de vacunas, de acuerdo al consorcio que las produce, que son Sinopharm y Sinovac. Y obviamente que nosotros hemos sido, después de un largo trabajo y también honrando las buenas relaciones, y una relación que se ha hecho por muchos años con China, con tratados de libre comercio, con ejemplos importantes de amistad, de cercanía, a los 50 años de las relaciones, se ha logrado con mucha previsión del gobierno actual lograr una provisión de vacunas importante, y el país pretende tener en el mes de julio ya vacunado a 10 millones de personas, y con vacunas ya proveídas por China y con acuerdo por China, porque acuérdense que son 2 dosis, y esto tiene que ser muy preciso en cuanto a fecha y en cuanto a convenio y en cuanto al respeto de la palabra. La tercera es la vacuna Sputnik 5, que ya su nombre muestra el interés de Rusia por asociar el nombre con una gran hazaña de corte universal. Yo creo que Rusia obviamente ha trabajado mucho por ser el primero. El tema está cuáles son los shortcomings, o sea, o las dificultades que puede tener después, que se pueden ver en el corto plazo, pero están dentro de las posibilidades de acuerdo a la historia de Rusia en cuanto a provisión de tecnología a otros países o de industria pesada. Que cuando se vea el número de vacunas que se pueda proveer a los países, en cuanto a los números prometidos y a las posibilidades de hacerla en tiempo. Y digo esto porque el tiempo es muy importante. Hemos visto que en Europa se ha rechazado un poco la vacuna, que está la otra vacuna, que está la Oxford y la AstraZeneca, que son vacunas que tienen una composición diferente a las vacunas rusas y a las vacunas chinas, en lo que se refiere a qué es lo que uno le ponen, ¿no? Qué es lo que le inyectan. En unas le inyectan el núcleo del virus propiamente tal, y en otro es un virus ya desnaturalizado. Pero no vayamos al detalle de las vacunas, vamos al fenómeno geopolítico. Perfecto. Entonces, en ese sentido, pero tiene importancia en lo que se refiere a las relaciones con los estados y a la importancia de la seguridad personal de la gente.
y cuáles son las expectativas que se crean. Porque acuérdate que hay un grupo muy importante de gente que no quiere vacunarse. Y esto obviamente que significa no solo que pueda salvar o recuperar o sanar a la gente de un país, porque en globalización es muy importante la comunicación entre todos los países. Hemos visto que las fronteras están cerradas y cuando se abren las fronteras justamente es la contaminación que más existe. O sea, hay que convencer con buenos argumentos, buenas razones a las personas y razones científicas también. Y por eso están las fases de la vacuna, que las vacunas son viables, válidas y que responden a su objetivo principal. Pero cuando estábamos hablando de las cosas geopolíticas, obviamente que esta va a ser una discusión permanente. Estamos en un mundo de lucha por presencia. Yo creo que antes era la lucha por el poder, la otra por la lucha por el poder económico, la lucha en diferentes etapas de la historia, pero hoy día es la lucha por la presencia. Y la presencia, de alguna manera, significa aplicar políticas conjuntas y la cooperación internacional tiene esa vertiente. En el caso de China, ya está comprobado que hay algunos, por ejemplo, en el caso de China, de algunos países europeos, incluso miembros de la Unión Europea, que han comprado, ya han convenido con China, como en el caso de Hungría, de comprar vacunas chinas y que le van a proveer las vacunas chinas, y se señala, según analistas internacionales, que en este caso no serían donaciones, sino que estarían dentro del contexto de la cooperación internacional del do-des. Yo te doy algo, tú me das, y esto está en la promoción del Belt Road Initiative, la iniciativa de la ruta de la SEA, que también está muy en signo de interrogación, por eso es una cosa geopolítica, de si esa ruta de la SEA va a pasar por el centro de Europa, va a conectar con Europa, o no va a conectar con Europa en definitiva, ¿no? Por respecto a las discusiones internacionales. Entonces, el tema geopolítico tiene importancia desde esa perspectiva. Y el otro tema también, que también entra en este contexto político, que es el tema de las donaciones. Las donaciones a veces ¿por qué y con qué criterio se dona a un país o al otro cuando el otro puede estar en peores condiciones? Por eso se decía que también hay que vacunarse no solo contra el coronavirus o el COVID-19, sino que contra el populismo, el nacionalismo también. Porque obviamente que este es un tema internacional que cruza la agenda internacional y los líderes son tremendamente importantes, sea con el objeto de cementar la presencia, sea con el objeto de algún país en especial, o de cementar la influencia en el escenario internacional y alzar la voz si se ve que estas situaciones no son acordes con el fundamento principal, que la vacuna se transforme en un bien público universal. Y un bien público universal no es fácil que lo nombre, el bien público universal. Parece muy fácil la palabra, pero las externalidades de ser considerado un bien público universal la vacuna todavía no ha sido considerado. O sea, hay que trabajar con políticas desiguales, hay muchas políticas desiguales, consecuencias desiguales, hay envíos tradicionales y envíos novedosos. Entonces, obviamente que las promesas de alguna manera podrían transformarse en un fiasco moral para la población si no se cumplen las expectativas. Por eso también hay una tendencia a analizar, los analistas, el tema del me, como le dicen los gringos, el me approach, o sea, el yo, el approach mío, por encima del approach de todos. Y yo creo que en tema vacuna es muy importante eso. Y ahí está hecho la geopolítica. Entonces, la agenda internacional, los organismos internacionales tienen mucha importancia desde un punto de vista de liderazgo y desde un punto de vista de manejo de las externalidades de la provisión, el uso y el acceso a las vacunas. Pero hoy día, antes de que eso ocurra, tenemos a los grandes actores del mercado, de los actores internacionales que han logrado generar una vacuna que ya fue aprobada en las distintas fases, ¿no? Fase 3 incluida. Tenemos a Rusia y tratando de influir internacionalmente a través de su vacuna. China, muy presente en Latinoamérica con su vacuna, Chile incluido. Europa lo tenemos bastante atrasado en esto porque no ha logrado, parece, empezar a distribuir todavía sus vacunas, Oxford y AstraZeneca, y Estados Unidos con Pfizer,
que tiene, parece, muchos problemas para distribuirse, porque parece una muy buena vacuna, pero requiere logística muy difícil, parece. Qué buen Y, punto, tam- Federico. y tampoco pareciera que Estados Unidos o sus laboratorios, desde el punto de vista geopolítico, estén teniendo un gran papel internacional. Pareciera que es muy poco lo que han podido exportar, ¿o no? Así es, mira, qué buen punto, Federico. Hoy día hemos sido testigos todos, los que hemos mirado este tema con interés, de que también las inclemencias del tiempo pueden dificultar esto y pueden achazar y pueden darle bastante dolor de cabeza a los países por los temas de los sistemas de vacunación. En Estados Unidos, a raíz de estas nevazones tremendas en países que no estaban acostumbrados a la nevazón, en el caso de Texas, el estado de Texas, han tenido que suspender eh, programas de vacunación y obviamente eso va a alterar la segunda dosis. Entonces hay un manejo, y a propósito, en Estados Unidos está todo el tema de la organización interna de los Estados Unidos. El presidente Biden ha dicho que en julio van a haber vacunado 100 millones de personas de este año. Imagínate, hay otros países que están pensando que van a terminar en el 2022. Con todas las dificultades que ha tenido Estados Unidos, pero las dificultades logísticas, como tú muy bien dices, y más allá de las inclemencias del tiempo, que pueden ser causas sobrevinientes, está el tema de la organización del país. Y ahí entre la relación entre los gobiernos locales, municipios y gobiernos estatales y los estados, y el gobierno central, obviamente que es tremendamente difícil. Y eso es lo que ha rechazado mucho la vacunación en países, en estados de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces hay preocupación, hay muchas expectativas que no se cumplen, y empieza lo que no puede el presidente Biden y el gobierno permitir es que de nuevo cunda una incertidumbre, porque la incertidumbre trae miedo, y miedo trae malas políticas y malas consecuencias. Entonces, también tiene un desafío tremendo los Estados Unidos, para poder, lo mismo Europa, que al principio se negaba un poco a obtener vacunas de países que no fueran propios de la Unión. Entonces, creo que esto ha significado que hayan habido esfuerzos universales por tener acceso a las vacunas. El COVAX, por ejemplo, este centro de producción de vacunas, que espera tener 337 millones de vacunas para que puedan acceder, ojalá con políticas equivalentes y no discriminatorias, al diagnóstico, al tratamiento y a la provisión de vacunas a los países, todos los países del mundo. Y Chile es parte del COVAX. Y esto, como te decía al inicio, también se relaciona con otra iniciativa, que esto no parte de cero. Otra iniciativa en otras pandemias, hay que recordar la pandemia porcina, que no fue universal a todos los países, pero fue declarada pandemia, que tiene que ver con las alianzas de las vacunas. Y la alianza de las vacunas que se llama Gavi. Y este proceso de Gavi es para protegerse de las pandemias, y ahí están muchos organismos internacionales involucrados con el objeto de lograr una cobertura universal de los países más pobres, de los países que más desean y que necesitan esto. Ahí está la UNICEF, está el Banco Mundial y está Bill Gates, acuérdate. Y esto obviamente que está dentro de la parte que lo relaciono con Chile, que cómo es la organización chilena que ha tenido éxito en esto, que es la historia y cómo poder distribuir estas 337 millones de vacunas, más allá de los 10 países que tienen los 3/4 de las vacunas hoy día disponibles y el 60% del PIB mundial. Yo creo que la tarea del COVAX, donde está Chile, y la tarea de Gavi, donde se incluyen a las ONG, a organizaciones gubernamentales, donantes particulares, academia, etcétera, es tremendamente importante. O sea, el sistema internacional tiene que actuar en conjunto. Lo tuvimos un poquito congelado en el momento de que nos llegó el COVID, y ahora hay que irle poniendo aceite y congelarlo de la mejor manera posible, y ojalá con políticas equitativas para todos, no con factores geopolíticos que primen por sobre la necesidad del grupo de las poblaciones de los países más pobres, los más necesitados. Pablo, para que terminemos, ¿cómo es tu proyección, tu análisis prospectivo del mundo a partir de unos meses más, cuando ya haya más gente vacunada en los distintos países? Esta influencia de China con su vacuna, de la India con su vacuna, de los europeos con su vacuna y de los norteamericanos con su vacuna, va a haber una cierta
ciertos cambios, ciertas diferencias con el mundo hoy? Yo creo que sí, Federico, porque primero la pandemia yo creo que ya produjo el impacto de que viene un cambio y hay que aproximarlo con criterios de innovación, obviamente, y con criterios de una mentalidad más acorde con los tiempos, ¿no? Más acorde con la revolución cultural, la revolución digital, etc. ¿Y a dónde va? Tu pregunta apunta, quizás se podría responder en lo que Oye, a refiere los distintos actores, ¿cómo van a quedar los a los distintos distintos grandes actores, actores del obviamente. mundo? Exactamente. Tiene que ver con el tema de la investigación. Con el tema de no bajar los brazos y con el tema de no creer que la inmunidad está hecha por el solo hecho de vacunarse y de recibir 2 dosis. ¿Por qué? Porque todavía no se sabe cuánto tiempo va a ser la inmunización. Algunos pues, se puede ser por 3 meses, 6 meses, y lo que ha puesto en duda todo esto es el tema de las cepas. Y el tema de las cepas, obviamente que hay que estar muy alerta, y por eso hay que trabajar con la Organización Mundial de la Salud, y no enojarse con la Organización Mundial de la Salud y buscar a los expertos con el objeto de ver cómo se pueden trasladar las cepas de un lado, a lo mejor sin saber si la vacuna va a ser tan efectiva con esa cepa, en el caso de la cepa sudafricana, por ejemplo, poderla trasladar esas vacunas en disponibilidad a otros países. Entonces, creo que la investigación es muy importante. Segundo, creo que no bajar los brazos, seguir con normas de protección. Y en lo que se refiere a los países, obviamente que yo siempre he dicho, y vamos a volver a lo mismo, creo que la cooperación internacional y la diplomacia pasa a ser un elemento central. Tal como fue la diplomacia para obtener máscaras y equipos y respiradores en el momento de la vacuna, yo creo que hoy día, para lograr que las políticas sean equidistantes, equivalentes y que tengan todo acceso y no discriminatorias. Por eso yo veo que los Estados Unidos tienen un rol que jugar tremendamente importante de acuerdo a la cobertura que puedan lograr en su país y la rapidez con que lo hagan. Europa, en la medida que se embarque y bien con los países periféricos de Europa o con China, ya tiene un acuerdo de inversiones, tiene que empezar, la confianza tiene que volver a primar para poder tener un sistema multilateral que funcione. Yo soy optimista, más allá que algunos pretendan fortalecer su presencia y no darle mucho espacio a los nuevos, yo creo que los nuevos tienen que también hacer oír su voz, y por eso creo muy importante cuál es el impacto que tiene Chile en esto. En un país en Sudamérica donde todavía hay países que no han empezado a vacunar, Federico. Nosotros, por eso, a veces es difícil hablar de éxito, porque si el sentido central de América Latina es la integración latinoamericana, yo creo que tenemos que luego hacer una reunión particular de América Latina, no solo para los temas de la vacuna, también para los temas de inmigración y otros, porque creo que van a tener mayor impacto en el escenario nuestro para incorporar en nosotros y no sigamos con el yo ya me solucioné este problema, los inmigrantes se están yendo para allá, las vacunas se están yendo para allá, yo ya estoy exitoso. Y yo creo que ahí está el liderazgo de los países, está la impronta de los países, está la historia de los países. Cuando uno quiere decir que tenemos historia, que tenemos un sistema más descentralizado, que tenemos, hicimos reformas, incluso en el gobierno anterior se hicieron reformas sobre la descentralización de la salud en muchos aspectos, los temas de cómo la decisión de los CEREMI de salud en algunos aspectos importantes. Creo que eso es un poquito de historia, pero eso tiene que estar respaldado con acciones. Y aquí tiene que haber un esfuerzo grande de todos, con el objeto de ver cuál es el bien nacional público. El bien nacional público primero de Chile, después de América Latina, del Asia-Pacífico, dónde estamos insertos, cuál es el mundo que nos lleva. Y por eso tenemos que mirar con mucha atención lo que está haciendo Estados Unidos, que es un socio importantísimo para nosotros. También es China, un socio importantísimo, y hoy en este momento un socio que nos está proveyendo por un convenio, por miles de razones, pero un convenio transparente, nos está, y con la previsión que hubo de proveyendo las vacunas necesarias para poder cumplir, por lo menos, con el deseo de que a fines del tercer trimestre podamos tener 12 millones de personas al menos, vacunadas, lo que aspirando quizás a una inmunidad de inmunización de rebaño que pueda hacer que el país pero esté más libre de esto. Pero eso no significa que no vamos a poder convivir con los otros. Tenemos que abrir las fronteras, tenemos que desarrollarnos, tenemos que haber libre comercio, tiene que haber una cadena de valor, volver a la cadena de valor que se puso en duda con la pandemia. Con la pandemia se puso en duda la globalización y la cadena de valor. Hoy día la cadena de valor es tremendamente importante porque también nosotros tenemos que pensar que algún día, el día de mañana, podemos producir vacunas. Y podemos tener un joint venture con los precursores de las vacunas
y también podemos también satisfacer a amigos, a países vecinos. Acuérdate, Bolivia está recibiendo 100.000 donaciones de China. 100.000. Argentina firmó un convenio con Rusia y no se sabe si Rusia le va a poder proveer el número de vacunas que señaló. Por eso te lo dije antes, que no tiene nada que ver contra Rusia, sino que la historia un poco de los países proveedores de vacunas o de otros elementos. La historia es Perfecto. importante, nosotros tenemos una buena historia. Pablo, muchas gracias por esta conversación. Un brochazo. Ya lo retomaremos para hilar más fino. Que estés muy bien. Muy bien, Muy buenas Federico. tardes. Muchas gracias, buenas tardes.